Gálatas capítulo 6. Pero yo quiero, antes de comenzar el estudio en esta noche, yo quiero darles unos 2 o 3 minutos a unos jóvenes valientes y esforzados que oficialmente ya son parte del ministerio, parte de la congregación, y les quiero dar unos minutos para que se presenten, para que la congregación les conozca. Algunos solamente los conocen de vista, pero quiero que ellos se presenten y digan algo, unos 2 minutos. Pásenle por favor a Alex, Fidel y Caín. Ellos están muy contentos con nosotros estamos muy contentos con ellos. Hermano Carlos, pásele también usted, y que nos den un saludo y que nos hablen de su experiencia con Cristo y de su experiencia aquí en este hermoso ministerio, la Cruzada Misionera. Así que vamos a darle 2 minutos a cada uno. Hermano Carlos, no vaya a predicar solo 2 minutos. Buenas noches, mi nombre es Carlos. Le doy gracias a Dios por tenerme aquí en casa, por haberle entregado mi vida, por ser Él mi Salvador y servirle con mucho amor y serle fiel hasta donde Él tenga la voluntad de Él. Me siento feliz en la congregación. Le doy gracias por todos mis compañeros, mis hermanos, al pastor y a todos. Me siento feliz y vamos a ponerle muchas ganas y a esforzarlo más. Gracias, la honra sea para Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo estoy bien contento, la verdad, y agradecido con Dios, ¿verdad? La verdad, mi nombre me llamo Fidel Victoria Ángel. Es mi primo Fanuel. Hace 2 años, llegué aquí en la Cruzada Misionera y ha sido de gran bendición para mi vida el caminar con Cristo. Pasé muchas cosas, de verdad, en mi vida, ¿verdad? Pero Dios es grande y sus misericordias son grandes. Tengo un gran testimonio. La verdad que le estoy pidiendo a Dios que Él ponga el día y la hora exacta para contar mi testimonio, ¿verdad? Es impactante, para la congregación, para los jóvenes. Y yo sé que Dios va a hacer grandes milagros, la verdad, a través de nosotros. Cada quien traemos un testimonio de verdad y el mejor camino es, la verdad, que trabajar para el Señor. Tenemos ese privilegio de que los hermanos nos están capacitando, ¿verdad?, para trabajar para la obra del Señor. Es una gran bendición y yo estoy bien contento. La verdad, yo ya había trabajado, nomás por ciertas cosas que pasaron en mi vida, me alejé de Dios, pero aquí estoy y es para quedarme, porque el camino del Señor son grandiosos y maravillosos, la verdad, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Caín Apolinar Victoria. Soy primo de Fidel y de Fanuel. Yo estoy muy contento con el Señor porque este no era el plan que yo tenía. Yo hace 1 año y medio pues estaba en las calles perdido, en el alcoholismo, pero Dios tenía un hermoso plan para mí que yo nunca jamás en mi vida me imaginé yo estar aquí con ustedes. Yo cuando entro por esa puerta a veces me siento que yo no soy merecedor por lo que Dios ha hecho en mi vida, pero estoy muy contento y la honra y la gloria es para Dios. Dios que los bendiga, hermanos. Pocas palabras, pero Dios que los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Mucho gusto, yo me llamo Alejandro Cepeda y estoy muy contento de estar aquí en la Cruzada, gracias a Dios.
no llevo mucho de acercarme a Dios, apenas son 3 meses. Prácticamente toda mi vida fue lejos de Dios. Y esos 3 meses ha cambiado muchísimo para mí mi vida. Me siento muy contento, me siento feliz. Encontré lo que estaba buscando por mucho tiempo. Y pues apenas, como se dan cuenta, apenas nos bautizamos también aquí, gracias a Dios. Y pues fue algo maravilloso que, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Porque ya todos estamos bautizados. Y gracias a Dios y gracias a todos, al pastor, al hermano Jorge, hermano Fidel, hermano Caín, por su apoyo. Gracias. Dios los bendiga. Si pueden tomar asiento. Ahora sí pueden abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 6. ¿Qué les parece si hacemos una oración antes de comenzar el estudio? ¿Les parece eso? Cierren sus ojos y presentemos el estudio de esta noche a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque ya estamos aquí. Gracias, Señor, porque ya estamos presentes. Ahora nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra como lo hacemos todos los miércoles. Gracias, Señor, porque todavía sigues salvando vidas, sigues transformando vidas. Y este es un lugar de refugio, un hospital donde las personas dañadas vienen a sanarse, Padre, a través de tu presencia, de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Ahora, Señor, te pido que me concedas la capacidad de hablar con claridad para que pueda ser entendido. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gálatas capítulo 6. Terminamos la carta, hermanos. Gracias a Dios. Y el apóstol Pablo se introduce en el capítulo 6 con una palabra. ¿Qué dice la primera expresión? Hermanos, está una coma, ¿verdad? Hermanos. Antes de despedirse, el apóstol Pablo les habla con ternura, con cariño, como un hermano le habla a otro hermano. Recuerden que en el capítulo 1, el capítulo 3 y en el capítulo 4 les habla con disciplina, con exhortación, con palabra fuerte. Oh, Gálatas insensatos, les dice. ¿Quién os fascinó? Entonces, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, que tan pronto se hayan alejado de la verdad. Entonces, los primeros capítulos, una palabra de exhortación, de disciplina, una palabra fuerte a los hermanos, pero también el apóstol Pablo tenía un corazón sensible, un corazón de pastor, y finalmente termina, antes de terminar su carta, le habla de hermanos a los Gálatas, porque todos somos hermanos, somos familias de Dios, familia de Dios. Y ahora el apóstol Pablo se introduce con la palabra hermanos. Dice la siguiente expresión: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esta palabra sorprendido, algunos piensan o sugieren que significa algún hermano que pecó deliberadamente, que pecó voluntariamente, cometió un pecado. Pecó contra Dios y contra sus leyes y contra sus mandamientos. A otros sugieren que fue un pecado que fue vencido por una tentación, o cayó o pecó por una debilidad que él tenía y cayó, pecó, se descuidó. Pero cualquiera que fueran los casos, si alguno fuere sorprendido, ¿en qué? En alguna falta, en una falla. Esa palabra falta tiene muchos significados, tiene 11 significados en el original. Esta palabra significa, toma la idea de una persona que va caminando sobre un camino angosto y ya sea por descuido o se desenfocó
o se descuidó y cayó y tropezó. Esa palabra falta significa caerse, tropezarse, deslizarse. Si algún hermano, dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, si alguien cayó, si alguien tropezó, si alguien se deslizó. Entonces, si en una congregación un hermano comete alguna falta, si por descuido se cae o peca contra Dios, ¿qué dice la siguiente expresión? Vosotros que sois, ¿qué dice? Espirituales. Vosotros que sois espirituales. Escuchen, cuando un hermano cae, cuando un hermano tropieza, se desliza y cae, quienes están autorizados para hacer o decir algo son los hermanos espirituales. Recuerden que en la comunidad cristiana hay dos tipos de hermanos, de cristianos, de hermanos. Los hermanos espirituales y los hermanos carnales. Los que andan conforme al espíritu y los que andan conforme a la carne. Lastimosamente, mi amado hermano, cuando un cristiano falla, se cae, tropieza, los primeros que se levantan para hacer o decir algo son los cristianos carnales. Ellos no tienen autoridad para decir o hacer algo. Ellos no están, según este texto, ellos no están, los cristianos carnales no están autorizados para hacer o decir algo. Porque si ellos hacen o dicen algo, solamente es para juzgar, para criticar, para señalar su pecado. Entonces, los únicos hermanos capacitados, autorizados para hacer o decir algo son los espirituales, los cristianos espirituales. ¿Por qué? Porque aquí el texto, el mandamiento es que esos cristianos hagan algo. ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿Qué dice la siguiente expresión? Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradles. Esa palabra también significa, esa palabra tiene muchos significados. Recuerden que la persona que iba caminando accidentalmente se tropezó, se resbaló, se deslizó y cayó. Esa palabra restaurar significa arreglar un hueso roto, o restaurar un hueso, o arreglar, volver a poner ese hueso en su lugar para que esa persona tenga la habilidad de poder levantarse y seguir caminando. Esta palabra también significa remendar, y esta palabra también hace referencia a los discípulos en los evangelios, cuando el texto dice que ellos remendaban las redes para volver nuevamente a pescar. También este texto, esta palabra la encontramos en Efesios 4:12, a fin de para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para remendar, para restaurar a los santos. Entonces, esta palabra significa restaurar, significa volver a poner ese hueso en su lugar para que la persona, una vez ya estando completamente sana, entonces pueda seguir caminando hacia adelante. Entonces, ahora el texto dice, restauradles. Note que aquí los únicos que tienen autoridad para actuar frente al hermano caído son los cristianos espirituales, pero que tengan experiencias para restaurar vidas. No cualquier cristiano espiritual, sino aquellos que tengan la experiencia para restaurar las vidas de las personas que han caído, que han fallado. Ahora, ¿con qué actitud debe de actuar ese cristiano espiritual? ¿Qué dice la siguiente expresión? Con espíritu de mansedumbre.
El cristiano espiritual, mi amado hermano, tiene una tarea muy delicada para restaurar, para remendar a ese hermano que ha caído, que se ha deslizado, que ha tropezado, y es hablar con él con un espíritu de mansedumbre. No ir en la posición de un juez y juzgarlo y por qué esto y por qué el otro, sino hacerlo con espíritu de mansedumbre, con amor, con ternura. ¿Por qué? ¿Por qué tomar esa actitud? ¿Por qué? Porque sigue diciendo el siguiente texto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, lo que le pasó a ese hermano que cayó, que tropezó, te puede pasar también a ti. Nos puede pasar también a nosotros. Entonces el texto dice, considerándote a ti mismo. Aquí toma la idea de alguien que está compitiendo en una carrera a la corta distancia. Y la idea de ese competidor o ese corredor es poner su mirada o sus ojos en la meta, enfocarse en llegar a la meta. Él no puede estar distraído mirando a los lados a quién va en primer lugar o quién va en segundo lugar, mirando. Él no puede darse el lujo de distraerse para ver quién va delante de él o atrás de él, porque se puede desenfocar y puede perder la carrera. Entonces, este texto dice, o tiene la idea de enfocarse en lo que uno está haciendo, enfocarse en la meta. Dice el escritor de los Hebreos que nosotros pongamos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestro enfoque, que nuestra mirada esté en Jesús, para no distraernos, para no desenfocarnos de esta carrera. Dice también el apóstol Pablo en Filipenses que que prosigamos a la meta, al blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El cristiano debe de estar enfocado en Dios, en Cristo, los ojos en Jesús, y no poner su mirada en otras cosas terrenales, porque puede distraerse, tropezar, caer y quebrarse un hueso y no poder seguir avanzando. Dice, continúa la siguiente expresión, no sea que tú también seas tentado. Que Dios nos libre de una tentación. Que Dios nos libre de ser tentados y no resistir la tentación y caer y tropezar. ¿Cuántas tentaciones nos han dominado? ¿Cuántas tentaciones han hecho de nosotros caer en pecado? Por nuestra debilidad, por nuestra flaqueza, por nuestra falta de poder, el pecado nos domina y caemos y cometemos un pecado o algún error. Entonces, antes de juzgar a esa persona que cayó, primero restaurarle con espíritu de mansedumbre, porque lo mismo que le pasó a él nos puede pasar a nosotros. A nosotros. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este texto quiere decir que hay ocasiones que el cristiano está tan lleno de cargas, problemas, enfermedad, falta de dinero, desilusión. A veces nosotros estamos tan llenos de problemas en la vida que a veces es necesario que alguien nos ayude a sobrellevar nuestras cargas. Y los cristianos espirituales son los que tienen que acercarse a esa persona para poder sobrellevar las cargas de aquellos hermanos que están cansados y cargados, y llorar con ellos y sufrir con ellos. Entonces hay momentos, porque en el capítulo 4, en el versículo 5, hace otra expresión que parece que se contradice el apóstol Pablo, pero no, en realidad no se contradice. Hay algunas cargas que tenemos que compartirlas con algunos hermanos para que no sea tan pesada esa carga. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que sobrellevar esa carga.
Ahora dice el versículo, la siguiente expresión, para cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El texto que dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, así como yo los he amado. Entonces, cuando nosotros ayudamos a los hermanos que están desanimados, que cayeron, que tropezaron, que están pasando por una enfermedad o por alguna escasez, por algún problema familiar, cuando nosotros corremos a atender esas necesidades, entonces así estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y es lo que el texto está sugiriendo, nos está diciendo que hagamos, que no solamente pensemos en nosotros mismos. A veces tenemos que hacer un lado nuestros problemas, nuestras necesidades, para correr y suplir las necesidades de otros. Y así cumplir la ley de Cristo. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, ¿qué dice? No siendo nada, a sí mismo se engaña. Mi estimado hermano, en el cristianismo, en el evangelio, no caben las personas orgullosas, las personas, los cristianos vanidosos, prepotentes, arrogantes. Esa actitud, ese comportamiento no cabe dentro del cristianismo. Dios detesta, odia, aborrece al orgulloso, al altivo, al prepotente, aquel que se siente superior a los demás. ¿Qué tragedia es eso? Cuando un cristiano se cree superior a todos, se cree superior a los demás. Eso es algo muy grave delante de Dios. Dice la siguiente expresión, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Este tipo de carga es una carga que solamente yo la puedo llevar y nadie más. Hay algunas cargas que yo las puedo compartir con mis hermanos para que ellos me ayuden a sobrellevarlas. Pero hay algunas que solamente yo y Dios. Y nadie me puede ayudar. Porque son solamente yo y Dios. Hay algunos problemas que los puedo contar a mis amigos, a mis familiares para que ellos me ayuden. Pero hay algunos que solamente yo y Dios. O sea, son tan importantes, tan privados, que solamente yo y Dios sabemos lo que está pasando. Hay algunas cosas que las podemos compartir y podemos decir, me está pasando esto y el otro, pero hay algunas cosas que nadie sabe lo que está pasando, solamente yo y Dios. Entonces, el versículo 2 dice sobrellevar la carga los unos a los otros. Hay algunas cargas que necesitamos compartirlas para que nuestra carga sea un poco ligera. Pero hay otras que solamente Dios sabe lo que estoy pasando. Porque hay algunas cosas que no se puede decir. Hay algunas cargas que no se pueden compartir. Solamente usted sabe lo que está pasando. Solamente yo sé lo que estoy pasando. Solamente yo y Dios. ¿Qué dice el versículo 6? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí en este nuevo texto, hermano, necesitamos nuevos maestros. ¿Dónde están los nuevos maestros en la cruzada? Entonces, el estudiante es capacitado en conocimiento y en todas las virtudes que posee un maestro para después él o ella empezar a enseñar a otros. Esa es esta ley inquebrantable. Entonces, hermanos, este nuevo año, pastor, necesitamos nuevos maestros en la palabra, nuevos predicadores, nuevos sugieres, nuevos líderes en esta congregación. Porque todos somos pasajeros. Hoy estamos, mañana tal vez no. Y necesitamos, ¿y de dónde van a salir los nuevos maestros? Pues dentro de ustedes o de nosotros.
¿Dónde van a salir los nuevos líderes, los nuevos músicos, los nuevos sugieres, los nuevos predicadores? ¿De dónde van a salir? ¿Verdad que no podemos traerlos de otra iglesia? ¿De dónde tienen que salir? De esta congregación. Y entonces tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios para decirle a Dios, estoy aquí, estoy dispuesto. Dios está buscando corazones, personas, cristianos dispuestos para servir en su obra, como los muchachos jóvenes que pasaron enfrente. Ellos están dispuestos a servir a Dios. Y de esos necesitamos más para que el reino de Dios siga avanzando. Dice el versículo 7, no os engañéis. Wow, qué palabra. ¿Qué dice? Dios puede ser burlado. Algunos cristianos piensan que Dios sí puede ser burlado. Algunos piensan que Dios anda muy ocupado en otros asuntos. Y como yo no soy muy importante para Dios, tal vez Él no vea lo que yo estoy haciendo. Algunos piensan que Dios se preocupa más en otros cristianos y pensamos que podemos engañar a Dios. Pensamos que podemos burlarnos de Dios y por eso hacemos lo que hacemos. Cuando sabemos que no está bien lo que hacemos y aún así lo seguimos haciendo, pensamos que Dios puede ser burlado. ¿Qué dice la siguiente expresión? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Era una ley inquebrantable. Escuchen, el rey David, lo que él sembró, eso cosechó. Su adulterio trajo graves consecuencias. El apóstol Judas, quien traicionó a Jesús, él cosechó lo que él mismo sembró. Y nosotros, si no tenemos el temor de Dios, vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Y si estamos sembrando algo que contradice a Dios, que afecta el carácter de Dios, que daña la santidad de Dios y nuestra santidad, eso es lo que vamos a cosechar. Las consecuencias de lo que hagamos, porque dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, ¿qué dice? Segará vida eterna. Aquel, hermano, nuevamente, mi estimado hermano, dos caminos, dos vías, dos opciones. Dios nos capacitó con el libre albedrío, la capacidad de elegir entre andar en el Espíritu o andar en la carne. Ser un cristiano espiritual o un cristiano carnal. Y vimos en el capítulo 5 las obras de la carne, ¿verdad? Usted mismo las leyó. Y también nos enteramos del fruto del Espíritu. Entonces, aquel o aquella que se preocupa más por andar en la carne, ¿qué dice? ¿Qué cosechará? Corrupción. Aquel cristiano que sus ojos, su enfoque está más en las cosas del mundo, en las cosas materiales. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? No hagáis tesoros, ¿en dónde? En la tierra. Más bien hagáis tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque tendremos nuestra recompensa al final de los tiempos, mi estimado hermano. Recuerde, cristianos carnales, cristianos espirituales, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra actitud nos delatan. Y son evidencias. Si estamos espiritual, vamos a actuar, pensar, decir como un espiritual. Y si estamos más inclinados hacia la carne, nuestro comportamiento nos delata, nosotros nos damos cuenta. Nosotros no nos podemos engañar y tampoco Dios puede ser burlado. Dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El versículo favorito de mi mamá. No, y me parece que también de la hermana Rosita, ¿verdad? Lo cita mucho la hermana. No nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta la buena obra que usted hace? Nadie se da cuenta de la buena obra que usted algún día le hizo a alguien, pero Dios sí se dio cuenta. El vaso de agua que le dio al sediento, el abrigo que le otorgó a aquel que tenía frío, el alimento que le dio a los desamparados. Todo eso, ¿usted cree que Dios no lo vio? ¿Usted cree que Dios no va a recompensar esa buena obra y esa buena actitud? Hay muchas cosas que nosotros hacemos que nadie de ustedes se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta, la buena obra que hemos hecho. Los $5 que le regalamos al indigente, la torta o los 3 tacos que le compramos a aquel que no tenía para comer, el alojamiento en nuestro hogar, a alguien que estaba desamparado. Todo eso, ¿usted cree que Dios no lo ve? ¿Cree que Dios no lo va a recompensar en gran manera? Entonces, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo traerá la recompensa. Y Dios paga bien. Dios recompensa muy bien. Muy bien. Dice el versículo 10, así que, otro así que del apóstol Pablo, según tengamos, ¿qué dice? Oportunidad. A veces que se puede, a veces que no se puede. Pero cuando se puede, ¿qué dice? Hagamos bien a quienes, a todos. ¿Y qué dice la siguiente expresión? A los hermanos, a los creyentes. El apóstol Pablo dice, si tienen la oportunidad, hagan bien a todos. Mayormente, esto es muy importante, mayormente a los de la familia, de la fe, a los hermanos, a los creyentes. El texto sugiere que primero atendamos la necesidad de los hermanos, de los creyentes. Porque probablemente si usted le ayuda, le hace la buena obra, probablemente era alguna petición que él o ella tenía. Y Dios suplió esa necesidad a través de usted. Muchas veces algunos tenemos una necesidad grande y después vemos que Dios la suple a través de otros cristianos. Entonces, primeramente se nos manda a que hagamos ese bien, le hagamos a los cristianos, a los creyentes. Y ya si hay oportunidad, entonces a todos, creyentes y no creyentes. Dice, terminamos esta sección y empezamos y continuamos la segunda sección de este capítulo, versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es el apóstol Pablo diciendo. Entonces, este texto es la evidencia de que el apóstol Pablo es el autor de la carta. Porque algunos eruditos, escépticos, seculares, niegan la autoría del apóstol Pablo, pero este texto da evidencia que él escribió de puño y letra esta epístola. Entonces, la expresión dice, mirad con cuán grandes letras, algunos piensan que el apóstol Pablo hizo esta declaración por la pérdida de su vista. Él tenía un problema con la vista, no veía muy bien, se le complicaba, entonces por eso hace esta expresión, cuán grandes letras os escribo. Algunos sugieren o piensan que el apóstol Pablo quería llamarle la atención a los Gálatas porque lo que iba a escribir más adelante iba a ser muy importante, pero el apóstol Pablo es una realidad que tenía un problema con la vista, se estaba quedando ciego, tenía problemas para mirar, así como algunos de nosotros que tenemos problemas para mirar. Entonces el versículo 12 dice, todos los que quieren, de hecho algunos creen que ese aguijón en la carne era su vista. Dice el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hablando acerca de los judaizantes, los falsos maestros que introdujeron falsas enseñanzas a las iglesias de los Gálatas. Dice el versículo 13,
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, como los fariseos religiosos en la época de Jesús, ¿se acuerdan? Que obligaban a los demás a cumplir la ley, pero ellos mismos no la cumplían. Y eso se llama hipocresía. Entonces la hipocresía está también presente en las congregaciones de hoy en día. Cuando los hermanos quieren que otros hermanos se comporten bien, que actúen bien, pero ellos mismos no lo hacen, no ponen el ejemplo. Y los predicadores aquí también, cuando ellos dicen o decimos algo, hermanos, eso nos compromete a nosotros. Cuando nosotros, oh hermano, vamos a hacer esto y el otro, una declaración de un predicador, un maestro, eso nos compromete bastante. Entonces, miremos bien lo que vamos a decir, porque nuestras palabras nos comprometen. Y los judaizantes obligaban a guardar la ley, pero ellos mismos no lo hacían. Dice el versículo 15, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo se había divorciado del mundo y se había juntado con Cristo. El apóstol Pablo había abandonado completamente al mundo. Había una distancia enorme entre el mundo y Pablo, y el apóstol. Y esa distancia, en medio de esa distancia estaba la cruz de Cristo. Nosotros nos hemos divorciado del mundo ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y hay una distancia enorme. Ya no tenemos nada que ver con el mundo y sus placeres y sus corrientes. Estamos divorciados completamente del mundo. Ya no tenemos nada que ver con el mundo. Ya no nos llama la atención el mundo, ¿verdad que no? En lo absoluto nos llama la atención las cosas del mundo. Porque ahora Cristo nos sedujo y fuimos seducidos por Él. Y ahora nuestra pasión, nuestro enfoque es por Dios y por las cosas del mundo. Y ahora nos gloriamos en la cruz de Cristo. Y también nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino, ¿qué dice? Una nueva creación. Cuando nosotros somos salvados por Cristo, nacemos de nuevo, somos una nueva creación de Dios. Dios empieza a formar a un hombre a su parecer. Entonces, cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, nos convertimos en un vaso de barro, una vasija de barro. Y Él es nuestro alfarero. Y Él nos está moldeando. Quiere moldearnos a su parecer. Quiere quitarnos esos arranques. Quiere quitarnos, desaparecer esas malas palabras. Quiere quitarnos esos orgullos. ¿Cuánto orgullo había en nuestro corazón antes de aceptar a Cristo, verdad? Cuánta arrogancia, cuánta prepotencia, cuánta vanidad había en nuestra vida. Todo eso Dios quiere desaparecerlo de nuestra vida y empezar a tomar la figura de Cristo. Dios, yo le decía a algunos jóvenes, Dios, hermanos, quiere formar un superhombre en nosotros. Dios quiere formar una supermujer en ustedes. Y eso cuesta trabajo en que Dios forme un superhombre, una supermujer en nosotros. Y a veces nos va a doler. A veces Dios va a meter la mano fuerte para moldearnos a su parecer. Si estamos, a ver, he aquí si estamos dispuestos o no. Algunos a la primera se van. La primera prueba y no pasan. Pero los que pasan la primera prueba suben a otro nivel y así sucesivamente. Entonces, mi estimado hermano, recuerden, somos una nueva creación. Dios quiere crear supercristianos en nosotros para ser lumbreras en este mundo lleno de tinieblas. Dice el versículo 16, última sesión. Y a todos los que anden conforme a esta regla y misericordia sea a ellos, sea paz y misericordia sea a ellos, ¿qué dice? Y al Israel de Dios, y al Israel de Dios.
de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo, ese texto me encanta, es uno de mis favoritos. Qué dice el texto? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Esa palabra marca significa cicatrices. Recuerden que Cristo, ¿verdad? Cristo ya crucificado tenía los hoyos en las manos, ¿verdad? Y en los pies, y el de la lanza, cicatrizado por lo que había, por sus padecimientos, con cicatrices. Bueno, pues el apóstol Pablo también estaba marcado por causa de Cristo. Probablemente los 39 azotes en la espalda, probablemente la mordedura de la serpiente, probablemente pasó hambre, escasez, etcétera. Entonces él tenía cicatrices por los sufrimientos de los padecimientos de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Qué cicatrices tenemos por causa de Cristo? Ahora el cristianismo hoy en día, hermanos, es triste. El cristianismo de hoy en día es muy superficial. Ahorita los cristianos están hechos de papel. Ahora los cristianos no soportan nada por causa de Cristo. Ahora los cristianos de hoy en día, no sé qué nos está pasando, pero el apóstol Pablo dice, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo, los padecimientos de Cristo. Dice el versículo 18 para terminar, hermanos, nuevamente con esta descripción, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Amén. Se despide con esta expresión el apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo era era una persona con un carácter bien equilibrado. Cuando tenía que ponerse fuerte, duro, rudo, lo hacía. Cuando tenía que actuar en mansedumbre, sensible, amor, lo hacía. Y Dios también quiere formar un carácter equilibrado en nosotros. Que no seamos ni muy, muy, ni tan, como dice el dicho. Que podamos hacernos débiles y a los fuertes hacernos fuertes. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quiere formar en nosotros unos creyentes conforme a su corazón. Póngase de pie, por favor. Entonces el apóstol Pablo termina con esta expresión que es muy común en su carta, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y con esto terminamos la epístola de los Gálatas. Gracias a Dios terminamos los 6 capítulos, versículo por versículo. Esto es lo que se conoce como predicación expositiva, exegética, donde tratamos con la ayuda de Dios extraer el significado original del texto para que ustedes puedan comprender las verdades del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y cuando sea posible ponerlo en práctica. Es el deseo de mi corazón que este año crezcamos, mi estimado hermano, que crezcamos tanto en conocimiento como espiritualidad. Que crezcamos en intelectualidad y en espiritualidad, hermanos. Que vayamos creciendo, que Dios, mi estimado hermano, vaya formando en nosotros unos super cristianos en nosotros. Crezcamos en espiritualidad, en oración, en ayuno, pero también crezcamos en conocimiento, en la lectura de la palabra, en profundizar en los textos sagrados para que seamos unos cristianos fructíferos y para que seamos cristianos vasos de honra útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque ella nos enseña, Padre, pues tu misma palabra dice que